¿Qué harías si descubrieras que cada peso que ganas, cada esfuerzo que haces y cada noche que amas, en realidad le pertenece a otro hombre? Yo viví engañado bajo un amarre que me estaba consumiendo los huesos, pero cuando la medicina falló, la sierra me abrió los brazos. Relato Sarlov. Cuando me casé, pensé que había hecho lo correcto. Era hermosa, tranquila. Nunca me pidió cosas exageradas. Me trataba bien. No discutía por dinero. Yo creía que eso era amor. Pero con el tiempo entendí que no lo era. Solo era paciencia y era maldad. Ella estaba enamorada de otro hombre desde antes de conocerme. Yo no lo sabía. Él aparecía en su vida como una sombra discreta, sin trabajo fijo, siempre con algún problema urgente. Yo pagaba la urgencia sin saberlo. Primero fueron cantidades pequeñas, luego más grandes. Siempre había una explicación creíble. Yo no sospechaba nada. Estaba enamorado hasta que me empecé a sentir mal. No fue de una, porque fue algo que se metió despacio. Era un cansancio que no se iba aunque durmiera, una presión constante en el pecho, como si alguien estuviera apoyando la mano ahí todo el tiempo. Empecé a soñar cosas que nunca había soñado. Los médicos dijeron que estaba sano, análisis normales, corazón bien, todo en orden, pero yo no estaba bien. Por recomendaciones de alguien que no quiso meterse más, fui a ver a una mujer que trabaja cosas que no salen en los análisis. Me miró poco tiempo. No necesitó mucho. Me dijo que traía un amarre muy fuerte, hecho con intención clara. Cuando le pregunté quién lo hizo, me advirtió algo que todavía me pesa repetir. Porque si yo le decía a mi esposa que sabía la verdad, el amarre se cerraría por completo, sin ningún proceso lento, sin oportunidad de buscar ayuda, iba a ser inmediato. También me dijo que la mujer que lo hizo ya no estaba en este mundo, que había fallecido después de terminar el trabajo, y eso hacía todo más complicado, porque el nudo que dejó no era sencillo. Le pregunté si había una forma de romperlo. Ella me dijo que sí, pero solo una persona podía hacerlo. No me dio nombre, solo una indicación, y estaba en mi estado, en Michoacán. Si quería encontrarla, tenía que ir solo, sin contarle a nadie dónde vivía, sin avisar y sin que mi esposa sospechara nada. Yo salí de ahí sabiendo dos cosas: que el dinero no me iba a servir en esto, y que si quería seguir vivo, tenía que ir a buscarla. Tenía que ir a un lugar que pocos ponen un pie ahí. Ella vivía en la sierra de Tumbiscatio, en una parte donde el camino ya no parece camino. Según la mujer que me orientó, se había ido a esconder ahí para pagar una deuda muy antigua. No explicó si era deuda de dinero o algo peor, solo dijo que mientras siguiera viva, tenía que mantenerse apartada de todos. Pero el problema es que esa sierra no es solo monte, es terreno complicado, barrancas que se abren sin aviso, veredas que se confunden. Y en tiempos recientes, la zona carga otra fama, y no precisamente por historias viejas, sino por la gente que se mueve ahí, y no quiere que nadie pregunte nada. Es de esos lugares que aparecen en conversaciones discretas, de muy difícil acceso por la geografía y también por la inseguridad. Eso lo vuelve perfecta para que alguien no quiera ser encontrado. Antes de que me fuera, me habló muy claro. Me dijo: si ella no quiere ayudarte, no la vas a encontrar. Cuando los caminos se terminen, ahí pregunta por la que ayuda cuando quiere.
No explicó cómo reconocer que el camino se había terminado. Solo repitió que esa parte de la sierra de Tumbiscatio hay un punto donde ya no siguen las llantas, donde la tierra se cierra y la gente deja de pasar. Que no intentara tampoco forzar nada, que usara solo esa frase, la que ayuda cuando quiere. Me dijo que llegara hasta un lugar llamado de Ruiz. Me dijo algo que no me dio mucha tranquilidad. Ella ya sabe que vas. Yo le dije a mi esposa que tenía que salir por un asunto de negocios, que era único. Me dijo que si iba a ir así, todo enfermo. Era una insistencia esa maldita pregunta. No me preguntó a dónde. No dijo que me acompañaba. Y no mostró molestia. Nada. Solo dijo que sí, como si le estuviera avisando que iba al banco. Ya para ese momento sabía y entendía que nunca fue comprensiva. La realidad era que no le importaba, no le interesaba tenerme, porque ya tenía a quien quería tener cerca. Pensé en él. Sí, en el amante. Ya lo había visto una vez. Lo vi de lejos y no era la gran cosa. Y no digo desde el orgullo. Yo tampoco soy modelo. Pero ese hombre era descuidado. Y aún así, ella lo prefería. Me costaba entenderlo. Una mujer como mi esposa, elegante, hermosa, cuidada, inteligente, eligiendo a alguien así. Eso no cuadraba. Me repetía que algo debía tener, algo que yo no. Tal vez tiempo, tal vez ligereza, tal vez la capacidad de decirle lo que yo nunca dije. O tal vez solo era que conmigo tenía seguridad y con él tenía emoción. Y yo, sin darme cuenta, quería venganza, pero también quería salvarme. Me dolía, pero tenía que seguir viviendo. Cuando me despedí de ella, me fijé en su cara y ahora se veía su maldad, cosa que antes no vi. Partí al día siguiente, sin decirle nada más a mi esposa. Conduje durante mucho tiempo hasta llegar a Ruiz. No conocía a nadie ahí, no tenía contacto, solo la frase que me había dado y la idea absurda de que algún momento el camino simplemente se iba a terminar frente a mí. Yo bajé del carro y caminé un rato por el centro, mirando a la gente como si en la cara de alguno estuviera escrita la respuesta. Pregunté por la sierra, por caminos que llevaban hacia adentro. Preguntaba por comunidades pequeñas, pero todos respondían lo mismo, que sí había paso, pero que no era recomendable meterse solo, que no eran momentos muy buenos para andar por ahí, que mejor no buscara problemas. Cuando intenté usar la frase, preguntando por la que ayuda cuando quiere, fingían no entender o me cambiaban el tema, y después de varias horas empecé a pensar que esto era una locura. ¿Qué hacía yo ahí? ¿De verdad pensaba meterme a la sierra de Tumbiscatio sin ningún rumbo, sin guía, solo porque una mujer me lo había dicho? Por primera vez consideré regresarme, volver a casa, fingir que nada pasaba y esperar que el cansancio me apagara poco a poco. Pero esa idea me dio más miedo que la sierra. Ya era de noche cuando decidí buscar dónde quedarme. Encontré un hotel sencillo llamado Lupita. Fui a la habitación con esa sensación de estar haciendo algo que no encajaba conmigo, porque yo no era así, pero tampoco era el mismo desde antes. Me senté en la cama y sentí el peso del cuerpo completo. Después bajé al pasillo para comprar algo de tomar, y ahí la vi. Una mujer recargada en una pared. Me miraba directo. Al verme solo se acercó sin rodeos y me ofreció cosas
que yo no consumía, pero también me ofreció compañía. La verdad, yo no fui grosero con ella. Solo le dije que no buscaba eso, que quería unas bebidas, y ella sonrió y dijo que si la invitaba para acompañarme un rato. En otro momento lo habría ignorado, pero esa noche no. No sé si fue el malestar, la decepción o la idea constante de que tal vez no regresaría de la sierra. Pensé algo que nunca había pensado. Si no vuelvo, al menos que esta sea mi última distracción. Fuimos a la habitación, bebimos y hablamos. No recuerdo en qué momento nos quedamos dormidos, pero solo recuerdo que desperté de golpe, con una sensación extraña, como si algo frío estuviera cerca de mí. Abrí los ojos y la mujer ya no estaba, pero en su lugar, sobre la sábana, estaba enroscada a menos de 1 metro de mí. Una culebra oscura y gruesa, inmóvil pero viva. No sé si era venenosa. No me quedé a averiguar. Salté de la cama sin pensar. Sentí el corazón golpeándome en el pecho. Me puse lo primero que encontré y salí de ahí. Encontré rápido a alguien que trabajaba ahí. Le dije que había una serpiente en mi cuarto. Él me miró incrédulo, pero fue conmigo. Cuando abrimos la puerta y entramos no había nada. La cama deshecha, las botellas en la mesa, mi ropa tirada, pero ninguna culebra. Revisamos debajo de la cama, el baño, el closet, nada. No había forma lógica de que saliera. La ventana estaba cerrada. La puerta nunca la dejé abierta, más que unos segundos. El encargado me preguntó si había tomado demasiado. No le respondí. Me quedé parado mirando las sábanas, buscando una marca, una señal, algo que confirmara que no me lo había imaginado. Pero no encontré rastro alguno. Solo el recuerdo claro de la piel brillante, enrollada, donde minutos antes había estado aquella mujer. Después de aquel susto me fui. Me repetí que había sido el alcohol, o el cansancio, o la cabeza jugando conmigo, o los males de brujería que traía. Salí temprano a seguir preguntando. Caminé por calles, pero nadie sabía nada, o eso decían. Las respuestas eran cortas y las miradas largas, pero cerca del mediodía entré a un comedor sencillo, de esos con mesas de plástico, y me senté contra la pared, todavía con la sensación de que no había dormido bien. Cuando levanté la vista para pedir un desayuno, se me heló el cuerpo. La mesera era la misma mujer que había estado conmigo en el hotel, pero ahora vestía diferente, con un mandil y con una expresión tranquila. Pero cuando me dejó el café en la mesa, no había duda, era ella. Le pregunté que sí, qué hacía ahí. Me miró como si yo estuviera exagerando y me dijo que trabajaba ahí desde hacía tiempo. Le conté lo de la noche anterior, lo de la culebra en la cama, la desesperación. Pero mientras hablaba, ella sonreía, no como quien se burlara, sino raro, muy raro. Cuando terminé, soltó una risa y dijo: «Ella te está esperando». No pregunté quién. Sabía a quién se refería. Sentí el mismo peso en el pecho que había sentido desde que empezó todo. Le pregunté que si cómo sabía. Me respondió que en esos lugares las cosas se mueven antes de que uno llegue. Que si yo ya había visto lo que vi, era porque ya estaba marcado el encuentro. Y en la tarde te muestro el camino. Me quedé en silencio. La gente entraba y salía de aquel comedor sin notar nada extraño, pero para mí todo ya había cambiado. Porque si ella era la misma mujer del hotel, entonces la culebra no había sido un error. Por la tarde quedamos de vernos en la parroquia de la Señora de Guadalupe. El pueblo estaba tranquilo. Llegué antes que ella. Pasaron 15 minutos, luego media hora, y empecé a pensar que me había tomado el pelo.
Miré la fachada de la iglesia y decidí entrar. No estaba de más rezar, pensé. El templo era antiguo, paredes gruesas y olor a humedad y cera vieja. Las bancas gastadas y el piso frío, incluso con el calor de afuera. Me senté al fondo. No soy hombre de rezos largos, pero en ese momento no sabía qué más hacer. Pedí claridad. Pedí regresar vivo. Pedí no estar perdiendo el tiempo en una historia que ya se me estaba saliendo de las manos. No duré mucho al salir. Y allí estaba Fernanda, en una pared. Me miró de arriba abajo y soltó una frase que me incomodó más que lo de la culebra. Me dijo: ¿para qué rezas? Con lo que traes encima no te sirve. Me dijo que mejor comprara agua y algo de comer, y que si tenía una mochila la usara, que no iba a ser un paseo. Compré botellas, algo de pan y cosas enlatadas. Cuando regresé, ella caminaba rumbo a la salida del pueblo, y tuve que alcanzarla casi trotando. No habló mucho en el trayecto, solo caminaba. Llegamos a la orilla del pueblo, donde las casas se vuelven terrenos y el terreno después se vuelve monte. Se detuvo y señaló hacia adelante. Me dijo: vete todo derecho, por 3 días. Pensé que estaba bromeando. Le dije: ¿cómo que 3 días? Sí, derecho. Yo miré y no había camino. Era más bien una franja de tierra que se iba cerrando entre árboles. Le dije: ¿y si hay una barranca o algún lugar donde no pueda pasar? Me miró con fastidio y me dijo: pues le sacas la vuelta. ¿Estás tonto o qué? Yo hasta aquí llego. Y apúrate, o ella no te va a atender. Sentí que el estómago se me apretó. Más del día que me dijeron que estaba amarrado a un embrujo. 3 días caminando, sin guía, sin señal, sin saber exactamente qué buscaba. Miré hacia atrás. El pueblo parecía más pequeño desde ahí. Pensé en mi casa, en mi esposa que ni siquiera preguntaba dónde estaría. Pensé en el hombre que seguramente ya ocupaba mi cama cuando yo no estaba. Y pensé en esa mujer en la sierra, la única que podía romper lo que me estaba consumiendo. Fernanda, antes de irse, me dijo: desde aquí ella ya te ve. Si te regresas antes de que caiga el segundo sol, mejor ni vuelvas a preguntar por ella nunca. No supe cómo interpretar eso, pero ya estaba demasiado adentro para fingir que era coincidencia. Así que ajusté la mochila, respiré hondo y di el primer paso hacia el monte. Sentí la mirada de Fernanda en la espalda, hasta que el terreno empezó a cerrarse y el pueblo desapareció detrás de los árboles. No sabía si de verdad eran 3 días. Lo único claro era que si me perdía, nadie iba a ir a buscarme. Caminé como me dijo, derecho, sin pensar demasiado. Al principio todavía se distinguía algo parecido a una vereda, luego ya no. Solo ramas por todos lados. Después de horas, el cuerpo empezó a pasarme la factura. La punzada en el pecho se me hizo constante y más profunda. No era dolor que te tumbara de inmediato, era algo que insiste, que late por dentro. Empecé a sudar frío, aunque el sol seguía alto, y cada vez que cerraba los ojos unos segundos para respirar, veía la misma imagen. Una figura como de santa, pero vestida de negro, quieta, mirándome sin mover la cabeza. Solo estaba ahí. Abría los ojos y los cerraba. Seguí avanzando hasta que el terreno empezó a inclinarse. Ya no sabía si seguía derecho o si solo estaba esquivando árboles sin rumbo real. Pensé en lo absurdo de todo. 3 días caminando hacia ningún punto exacto. Y la frase de Fernanda repitiéndoseme en la cabeza: apúrate, o ella no te va a atender.
Era como si estuviera sacando turno con alguien que decide quién vive y quién no. Ese primer día, apenas llegué a las orillas más densas de la sierra. El silencio ahí no es total, pero sí es distinto. La punzada en el pecho se volvió más fuerte. Me senté un momento contra un tronco, cerré los ojos y la figura negra volvió a aparecer, más cerca. Sentí que el suelo se movía, o tal vez era yo. Después ya no recuerdo el momento exacto en que perdí la conciencia. Desperté con un golpe seco en los pies. Era una patada, como para saber si estaba vivo nada más. Abrí los ojos, confundido, y lo primero que vi fueron unas botas, y 4 pares. Luego las armas. Eran 4 hombres parados alrededor de mí, apuntándome sin disimulo. Traían ropa táctica y unos rostros muy duros. Uno de ellos volvió a mover el pie con la punta de la bota y me dijo: ¿Y tú qué haces aquí, cabrón? Intenté pararme despacio. Sentí la boca seca y la cabeza muy pesada. Miré alrededor buscando una salida, pero solo estaba el monte y ellos. Pensé en decir que estaba perdido, que todo era un error, que venía de excursión, pero ninguna opción sonaba creíble. Ellos no parecían hombres que aceptaran respuestas tontas. La punzada en el pecho regresó con fuerza, y por un segundo pensé que ahí se terminaba todo. No por el amarre ni por la bruja, sino por haber caminado donde no debía. El que parecía el jefe dio un paso al frente y me apuntaba directo al pecho, justo donde me dolía. Él me repitió: te pregunté algo, y entendí que la respuesta que diera en los siguientes segundos iba a decidir si seguía caminando o si me quedaba ahí mismo entre los árboles. Uno de ellos me miró bien y dijo: este no parece ni contra ni oficial. Este está más perdido que otra cosa. Lo dijo casi convencido, pero el que mandaba respondió sin pensarlo: pues qué mala suerte, ya nos vio. En ese momento entendí que no estaba discutiendo si me dejaban pasar, sino si me dejaban vivo. Sentí que mentir era peor, así que conté todo. Les conté lo de mi esposa, de su amante, del amarre, de la bruja que falleció después de hacerlo y la única mujer que podía romperlo. Hablaba rápido. Ya tenía casi la boca reseca, esperando que entendieran antes de terminar conmigo. Cuando dije que buscaba a la que ayuda cuando quiere, el ambiente cambió. El jefe bajó un poco el arma y preguntó con otra voz: ¿a quién buscas? Y le repetí la frase. Se miraban entre ellos. Uno soltó una risa nerviosa y dijo: ¿escuchaste? Otro negó con la cabeza, como si no quisiera confirmar nada. Dijo: ¿buscas a la doña? ¿A la patrona de la sierra?, preguntó el jefe. Yo le dije que sí. Ya no tenía nada que perder. Y por primera vez no parecían agresivos. Parecían incómodos. Uno dio un paso hacia atrás y dijo: yo no me meto con eso. Déjalo ir. Igual ya está más para allá que para acá. El jefe me sostuvo la mirada unos segundos y preguntó quién me había mandado. Yo le dije que una mujer del pueblo, que me citó en la parroquia y me dijo que caminara 3 días derecho. Uno de ellos hizo un gesto leve con la cabeza, como si esa instrucción tuviera sentido para él. Dijo: si vas con ella, no te va a servir traer miedo. Y eso es lo único que traes. Yo no respondí porque no sabía qué decir. El dolor en el pecho seguía latiendo fuerte, como si reaccionara a cada palabra. El que mandaba ahí finalmente bajó el arma por completo y dijo: esto no es asunto nuestro, pero si le encuentras y sales caminando, no regreses contando historias. Y si no sales, nadie te vio.
y no nos viste aquí. Se hicieron a un lado, sin ser amables, solo apartándose de algo que no querían tocar. Cuando avancé unos metros, uno gritó a mis espaldas: «Si la doña ya te mandó señales, no te va a perder el rastro. Ya te tiene marcado». Yo no volteé, solo seguí caminando por un claro lleno de tambos de plástico y ollas grandes, sabiendo que en esa sierra incluso hombres armados preferían no cruzarse con la patrona. Seguí caminando después de dejarlos atrás y algo cambió. La punzada en el pecho disminuyó. El sudor frío estaba desapareciendo. No sé si fue la adrenalina o si el miedo se me acomodó por dentro, pero sentí fuerzas otra vez. Caminaba más rápido. Aún así no dejaba de pensar de qué demonios hice para terminar ahí, metido en una sierra que no conocía, buscando a una mujer que ni siquiera sabía si existía. El sol empezó a bajar y el monte tomó otro tono. Ahora era más oscuro y más pesado, y cuando la noche cayó, de verdad entendí que no había refugio, solo árboles y tierra. Me recargué en un tronco y dejé la mochila a un lado y decidí descansar. No tenía fogata ni luz, solo el sonido de los insectos y algo moviéndose a lo lejos. El cansancio me venció rápido y me quedé dormido ahí mismo, con la espalda apoyada en la corteza fría de aquel árbol. Me quedé dormido y entre sueños veía una anciana de espaldas, caminando despacio entre los árboles. No le veía el rostro, solo la silueta y el humo que salía de su mano, como si fumara algo pequeño. No volteaba, pero sabía que yo estaba ahí. La seguí sin alcanzarla. El humo marcaba su paso. Antes de despertar, la vi más clara, avanzando por un punto específico, como si me dejara una señal. Entonces abrí los ojos de golpe y la imagen se borró. Pero frente a mí, donde antes solo había matorral, distinguí un sendero más definido. No era muy ancho, pero era claro. Me puse de pie, con una idea fija. Entre más me apurara, más rápido se acabaría todo. Ajusté la mochila y empecé a seguir ese camino como si fuera la única respuesta que iba a tener. Las horas empezaron a perder forma. El sol subía y bajaba entre las ramas y yo ya no sabía cuánto tiempo llevaba siguiendo ese sendero. Al principio era claro, luego se volvía delgado. Después parecía desvanecerse, pero yo seguía. La vista comenzó a nublarse por un momento. Parpadeaba fuerte y regresaba el enfoque, pero cada vez tardaba más en aclararse. Aún así no me detenía. ¿Qué otra opción tenía? Regresarme era admitir que todo esto había sido un error y algo dentro de mí sabía que si daba media vuelta, el dolor en el pecho iba a volver peor. Caminaba sin estar seguro de nada y no sabía si seguía derecho como me habían dicho, si había rodeado en círculos o si algún punto tomé una desviación. Los árboles empezaban a parecerse entre sí, como si aquel lugar estuviera copiado y pegado al mismo escenario para confundirme. Intenté marcar mentalmente referencias, una roca, un tronco, pero al avanzar unos metros todo se veía igual. La sensación de orientación se fue diluyendo hasta quedar en pura terquedad, y por momentos me parecía escuchar algo detrás de mí, pero cuando volteaba, solo había ramas. Pensé en los hombres armados, también en Fernanda, en la parroquia, y en mi esposa que probablemente en este instante no me recordaba por estar en los brazos de otro. Y yo estaba aquí en la sierra, y me pregunté si de verdad avanzaba o si llevaba horas caminando hacia ningún lado.
La vista volvió a nublarse y tuve que apoyarme en un árbol para no caer. Respiré hondo y esperé a que el mareo pasara. Y luego seguí. De pronto el dolor volvió, pero ya no era una presión constante, sino una punzada aguda que me dobló. Un zumbido fuerte me llenó los oídos, como si el aire vibrara por dentro. Intenté sostenerme, y después todo se apagó. Cuando desperté, estaba acostado en la tierra, y una señora me miraba fijo. Era pequeña y delgada, cabello blanco. No parecía frágil, y me dijo: «Llegaste». Intenté pararme. Le dije: «Es usted, por favor, ayúdeme». Ella respondió muy tranquila: «Ya estás curado. El camino te sacó todo, y la santa te acompañó siempre. Puedes irte». No entendía cómo podía decir que ya estaba hecho, si no había visto ningún ritual, ninguna palabra extraña, ningún brebaje. Pero el dolor había desaparecido. Aún así no me moví. La miré y le dije lo que llevaba guardado desde que supe la verdad. Le dije: «Quiero venganza. Quiero que sufran lo que yo sufrí». No se sorprendió y me dijo: «Se puede regresar todo. Puedes ver los enfermos, puedes verlos caer. Puedes ver cómo se les deshace la vida». Le dije entonces: «Hágalo». Ella guardó silencio y después me dijo: «Tú puedes cargar con eso». No le contesté. Ella siguió mirando para todos lados. Le dijo: «Mírame. Ayudé a muchos y a otros los maldije. Creí que estaba haciendo justicia y aquí estoy, pagando en la soledad. Regresar el mal no lo borra, lo multiplica y siempre vuelve por alguien. Si pides eso, sales amarrado con algo nuevo. Pero yo tenía algo, un orgullo herido, traición, coraje». Ella se puso de pie y concluyó: «Te quité lo que traías. Lo otro es decisión tuya. Si quieres que los toque, dilo ahora. Si no, vete y aprende a vivir con eso». Era una decisión que no me admitía medias tintas. La miré sin rodeos y le dije: «Friégatelos, que se pudran los dos. No llegué hasta aquí solo por mí. Yo pude haberla dejado, pero quiero verla caer poco a poco». Se lo dije muy convencido, y la mujer no cambió el gesto. Me sostuvo la mirada unos segundos que pesaron más que todo el camino recorrido. «No hables desde el coraje», dijo. «Habla desde lo que estás dispuesto a pagar». Le dije que ya había pagado suficiente, que me habían amarrado, engañado, que me habían visto debilitarme sin decir nada. Ella negó apenas con la cabeza y dio un paso hacia mí. Dijo: «Si lo hago no será inmediato. No es un espectáculo, es desgaste. Es que se les voltee la suerte. Que lo que hoy disfrutan se les haga carga. Pero cada cosa que les pase, a lo mejor a ti te toca algo también. Aunque no lo veas, porque vas a saber que fuiste tú». Pero yo no dudé. Le dije: «Me vale, hágalo y acepto lo que sea. Entonces no pidas misericordia después». Sentí un escalofrío leve. No me dio miedo. Era algo que ya tenía regreso. Y sabía que a lo mejor estaba atándome a otra cosa, que no entendía del todo, pero que estaba dispuesto a cargar, con tal de verlos caer. Me fui de ahí sin despedirme más. Bajé la sierra, con la sensación extraña de ligereza. Ya no tenía dolor en el pecho, no tenía el zumbido, y no tenía la sombra pegada, solo un pensamiento fijo. Cuando llegué a Ruiz, la mujer que me mostró el camino
Dijo, muchos han ido y muchos no han regresado. Y eso no es suerte, es destino. Cuando volteé para darle las gracias, la mujer ya no estaba. Se había ido. Pero yo ya no quería nada de respuestas ahí, ni quería saber quién era. Yo quería irme, quería ir a ver. Yo regresé a mi casa, como si nada hubiera pasado. Ella me recibió igual que siempre, con esa calma medida que ahora me parecía actuación. Aún así no dije nada. Esperé, y no pasó mucho tiempo antes de que empezara todo. Primero fue un malestar leve en ella, cansancio, fiebre intermitente. Luego estudios, análisis, doctores que no encontraron causa clara. Yo pagaba todo sin discutir. Yo la llevaba a las consultas y la esperaba afuera. Sostenía su bolsa mientras fingía preocupación. Pero por dentro miraba. La vi desesperada en silencio. La vi encerrarse en el baño para hablar a escondidas con su amante, intentando ayudarlo cuando él también le empezó a ir mal. Ella trataba de rescatarlo como antes, pero ya no le alcanzaba. Un día él empeoró. No fue tan rápido. Dicen que sí fue agonizante. Yo no estuve ahí, pero escuché detalles suficientes, detalles que me llenaron de alegría. La llevé yo mismo al velorio. La sostuve del brazo mientras temblaba frente al ataúd. Vi en su cara algo que nunca mostró en mí. Disfruté ese momento más de lo que me atrevería a admitir. Después vino su caída. El cabello empezó a caerse en mechones. La piel perdió color. Yo seguía pagando especialistas, tratamientos, segundas opiniones. Pero hablaba con ellos antes, lo suficiente para que le dijeran que había esperanza, que iba a mejorar. Quería que se aferrara a la vida. Quería que creyera que saldría de esa. Y cuando los médicos ya sabían que el final estaba cerca, y ella también empezaba a entenderlo, me senté a su lado una noche y le conté todo. Le hablé del amarre, del viaje y de la sierra, de la decisión que tomé. No quise gritarle y tampoco la insulté. Solo le expliqué que nada de lo que estaba viendo era casualidad. La vi mirarme con un dolor distinto al físico. Sus ojos cambiaron. Y allí estuvo mi mayor satisfacción. No fue la enfermedad, fue el fallecimiento de su amante. Fue ver que entendía que ya había decidido su destino. Fueron pocos días después de esa conversación, pero los viví con una calma que no sentía desde hacía años. Y si algún día tengo que pagar por lo que hice, lo pagaré con gusto, porque hubo un momento breve pero claro en el que su sufrimiento fue consciente, y eso fue exactamente lo que pedí. Y esta no es la única historia. Hay más en este canal, algunas todavía más raras, otras más pesadas, todas contadas como las dijeron, y si te atreves, aquí mismo las vas a encontrar.